¿Qué tal a todos? Mi nombre es César Sasso. En este video les voy a mostrar cómo utilizar Angular. Básicamente lo que vamos a ver es cómo crear un proyecto, cómo crear componentes, cómo trabaja el routing de Angular y también cómo agregarle Bootstrap al proyecto. Entonces, para ello yo me voy a basar en la documentación de Angular, la cual está en la página de angular.io. Acá en el apartado de documentación nosotros vamos a encontrar los comandos para crear el proyecto, y todos los que voy a estar usando en este video son estos que están acá. Entonces, para crear el proyecto me voy a posicionar en la carpeta de documentos y en Angular. La voy a abrir con la terminal. En el primer comando que voy a utilizar es el engine new, y según la sintaxis pues es de esta manera. Yo voy a ingresar engine new, el nombre del proyecto y algunas de las opciones que Angular nos proporciona para crear el proyecto. Yo solo voy a utilizar una de estas opciones, entonces lo voy a crear de la siguiente manera. Voy a escribir engine new, el nombre del proyecto, el cual va a ser tutorial Angular, y le voy a agregar la siguiente opción, la cual es skip test. Entonces, a continuación va a empezar la creación del proyecto, para lo cual Angular necesita saber si nosotros vamos o no a utilizar routing, y si lo vamos a utilizar. El formato que vamos a utilizar para los componentes es el CSS, entonces lo dejo por defecto. Y bien, acá ya terminó de crear el proyecto. Entonces lo siguiente que voy a hacer es posicionarme en la carpeta de donde acabo de crear el proyecto. Entonces, una vez acá, voy a abrir esto con Visual Studio Code. Visual Studio Code va a ser el programa que voy a estar utilizando para realizar el tutorial. Entonces, una vez abierto el proyecto, como nos podemos dar cuenta, acá tenemos todas las carpetas que se incluyen dentro del proyecto. Yo voy a utilizar otro de los comandos que están acá en la documentación, el cual es el ng-serve. Este comando lo que hace es compilar el proyecto e inicializarlo. Entonces lo voy a utilizar ng-serve para mostrarles cómo es que se ve el programa una vez creado. Entonces acá ya terminó de compilar. Si nos damos cuenta, acá en la consola nos dice en qué puerto es en el que está corriendo el proyecto. Entonces es el 4200, y yo voy a acceder a ese puerto mediante localhost y el puerto 4200. Entonces esta sería básicamente la estructura de cómo inicia el proyecto de Angular, y esto básicamente trabaja como me imagino que bien saben. Angular utiliza una metodología Simple Page Application, lo cual nos dice que Angular únicamente tiene un index HTML, o sea, una única página, que es esta. Entonces en su body únicamente tiene una etiqueta, la cual se llama AppRoot, y esta AppRoot hace referencia al componente que se crea por defecto a la hora que nosotros creamos el proyecto. Entonces el HTML que nosotros vemos es este, pero esta etiqueta es la del HTML del componente que se creó por defecto, el cual es este. Entonces yo le voy a hacer un cambio a esto, le voy a quitar básicamente todo lo que tiene, a excepción de esta etiqueta, y voy a agregar otra, la cual le voy a llamar tutorial de Angular. Voy a guardar, y si se dan cuenta el proyecto se autocompila y los cambios se ven reflejados acá. Entonces ahora lo que voy a hacer a continuación es crear más componentes para que vean cómo es que yo puedo navegar entre ellos, y les voy a explicar lo del routing. Entonces el siguiente comando que voy a utilizar, que también está acá en la documentación que les
que les comenté al inicio, es el ng-generate, y voy a utilizarlo para crear componentes. Entonces la sintaxis va a ser esta: ng-generate component, el nombre del componente. Entonces voy a escribir ng-generate component, voy a crear un home, y también voy a utilizar la opción de skip test para que no me cree los archivos de prueba. Bien, una vez creado este componente, voy a crear otro al cual le voy a llamar data. Bien, entonces cuando yo creé el proyecto al inicio le especifiqué que sí iba a utilizar routing, por lo cual se creó este archivo, el cual se llama approutingmodule.ts. Este archivo contiene básicamente un array en el cual yo le voy a especificar a qué componentes voy a acceder mediante qué rutas. Entonces este arreglo va a contar de varios elementos, el cual va a tener como atributos una path, que es a la cual yo voy a acceder cuando quiero mostrar algún componente. Entonces, como el home va a ser el primero, le voy a dejar la ruta vacía y le voy a decir que quiero acceder al componente que acabo de crear, el cual se llama home component. El siguiente elemento que voy a agregar va a ser el de data. Le voy a decir que cuando yo ingrese la ruta data me muestra el componente data. Bien, una vez hecho esto, yo podría acceder a estos componentes con estas rutas. Entonces lo que voy a hacer a continuación es quitar el HTML de este componente que se creó por defecto, y únicamente le voy a dejar la etiqueta de route outlet. Entonces cuando yo acceda ahora a la ruta vacía sería de slash, entonces yo voy a obtener el HTML del componente que acabo de crear, el cual es home. Entonces si yo quisiera acceder al otro componente, escribo data y accedo al componente de data. Entonces, para que vean que el HTML de cada componente es acá está, este es el de DataWorks, y el de home, que dice lo mismo, ¿verdad? Homeworks. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo la única etiqueta que dejé acá es el router outlet, y les voy a explicar cómo es que esto trabaja. El router outlet lo que hace es que Angular lo utiliza como un marcador de posición, el cual se va llenando dinámicamente conforme el estado actual del enrutador. Entonces básicamente lo que pasa es de que yo al inicio tengo una ruta, el cual es localhost, el puerto 4200. Entonces yo tengo acá la etiqueta esta que no quité, la cual es el router outlet. Le voy a poner router. Entonces esta etiqueta, como ya les mencioné, trabaja como un marcador de posición. Angular la llena dinámicamente conforme el estado actual del enrutador. Entonces yo creo dos componentes, el cual es el home y el componente data. Entonces cuando yo de esta etiqueta quiero que Angular me redirija a uno de estos componentes, lo que hago es especificarle la ruta, y esta se llena dinámicamente según el estado del enrutador. Entonces, como ya tengo esta ruta definida, entonces esta sería localhost 2.4200/ la cual hace referencia al home, y la de data sería la de localhost puerto 4200 y data. Entonces de esta forma es que esta etiqueta se llena dinámicamente según el estado actual del enrutador, haciendo referencia a cada uno de estos componentes. Entonces por esa razón, cuando yo accedo a la ruta slash nada más,
me muestra el homeworks, y cuando yo accedo a la ruta de data me muestra el componente de data. Bien, lo que voy a hacer a continuación es crear un servicio para mostrar datos en el componente de data, que sería este. Entonces, para crear este servicio lo que voy a hacer es utilizar otro componente, otro comando de los que están acá en la página, y en esta ocasión va a ser un service. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera: en generate, esta vez lo voy a abreviar un poco, y lo voy a hacer en la carpeta de servicios, y le voy a poner data service. Entonces este comando me va a agregar un servicio en esta carpeta que la cual acabo de dar por nombre servicios. Entonces esta carpeta está acá, y este es el servicio que acabo de crear. Entonces, antes de crear el servicio, lo que voy a hacer es crear un modelo, el cual voy a utilizar para mostrar la información que voy a generar a continuación. Entonces siempre va a ser el comando engine generate, y a continuación lo que voy a crear es una clase. Entonces va a ser engine generate class. Lo voy a agregar en la carpeta modelos, y le voy a poner empleado por nombre. Entonces mientras esto se crea, yo voy a generar la información que voy a mostrar. Voy a utilizar una página para generar la información, la cual se llama JSON generate pero yo creo que es generator. Sí, entonces en esta página yo voy a crear un modelo de un empleado, que básicamente lo que va a tener es un ID, un nombre, un género y una edad. Entonces voy a generar la información, la voy a copiar, y esa es la que yo voy a mostrar en mi componente de data. Entonces esto lo voy a guardar en la carpeta assets, voy a crear un nuevo archivo, le voy a poner data.json, y aquí voy a pegar toda la información que acabo de generar. Entonces esto es básicamente lo que voy a mostrar en el componente. Lo guardo y ya se creó el modelo. Bueno, entonces voy a modelar esta misma información en la clase que acabo de crear. Entonces me voy a la carpeta modelos, sin empleado, y voy a agregar estos atributos. Entonces el ID va a ser de tipo number, el nombre, que va a ser de tipo string, el género va a ser de tipo string también, y la edad de number. Entonces, una vez terminado el modelo, ahora yo puedo programar el servicio que creé antes que el modelo. Lo primero que voy a hacer para programar el servicio es utilizar el HTTP client de Angular. Entonces lo voy a declarar acá en el constructor, le voy a poner HTTP tengo que hacer el import de la carpeta Angular common y HTTP. Entonces lo que voy a importar de ahí va a ser el HTTP client.
también tengo que hacer el import del modelo que acabo de crear. Entonces este método lo que va a hacer básicamente es retornarme todo el JSON, pero yo voy a hacer que me lo retorne con un observable. Y voy a pedirle que sea del tipo empleado. Entonces ahora sí ya puedo hacer uso del HTTP que acabo de importar. Es que lo escribí mal, es HTTP únicamente. Del HTTP voy a hacer uso del método get. Acá igual le voy a especificar que sea empleado, el empleado lo que me devuelva. Acá falta hacer el import del observable. Este lo voy a importar de RxJS. Entonces este sería básicamente el servicio que voy a utilizar. Y algo que se me estaba olvidando es que el HTTP hay que exportarlo también en el app modules. Acá en el import, perdón, hay que también agregarlo. El HTTP client module, si no después nos va a dar error. Entonces una vez creado esto, voy a mostrar esta misma información acá en el componente de data. Entonces esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es en el componente crear un arreglo el cual va a tener toda la información de los empleados. Entonces voy a crear una variable de empleados array para que yo sepa que es el arreglo de tipo empleado. Le voy a decir que va a ser un arreglo y que por el momento no va a tener nada. Acá en el método ng-on-init yo voy a llenar este arreglo. Entonces lo primero que tengo que hacer es declarar el servicio que acabo de crear, para lo cual lo voy a hacer de la siguiente manera. En el constructor yo lo voy a agregar, le voy a llamar service data y va a ser del tipo del servicio que acabo de crear, que se llama data service. Entonces ahora ya puedo hacer uso de esa variable y le voy a decir que me devuelva los empleados que tiene.
Entonces ahora sí digo que estos empleados array va a ser igual a la res del método que acabo de crear. Entonces una vez hecho esto, ya puedo acceder desde el HTML del componente data a este arreglo que yo creé en el controlador del componente. Entonces lo voy a listar de esta manera. Lo que voy a hacer acá es utilizar una de las directivas de Angular, la cual es el ng-for. Esta directiva lo que va a hacer básicamente es recorrer el arreglo que yo tengo declarado en el controlador de este componente para ir mostrando la información. Entonces voy a decir que por cada empleado acá es let el nombre de la variable y el nombre del arreglo al cual yo quiero acceder, el cual es empleados array. Entonces acá yo puedo acceder a la variable e y sus atributos. Voy a acceder a uno para mientras, para que lo veamos cómo es que se va a ir mostrando. Entonces, si se dan cuenta, acá ya está básicamente la información que es el ID de cada uno de los empleados que yo creé en el JSON. La verdad, hasta este momento la página se ve bastante simple, entonces lo que voy a hacer a continuación es agregarle el Bootstrap para que se vea mejor. Entonces esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es instalarlo. Eso lo voy a hacer con npm install y voy a instalar Bootstrap. Entonces en lo que esto se instala, lo que voy a hacer a continuación es agregarlo al archivo de Angular JSON. Lo que tengo que hacer es buscar los estilos y aquí decirle que voy a agregar Bootstrap. Entonces la ruta que tengo que agregar es la de Node Modules. Bien, hasta ahorita ya se terminó de instalar el Bootstrap, entonces ya puedo importarlo acá. Entonces la ruta completa sería Node Module. Ahora accedo a la carpeta Bootstrap en dist css bootstrap.min.css. entonces voy a guardar esto. A continuación, para ver si ya está instalado el Bootstrap, lo que voy a hacer es agregar una etiqueta de Bootstrap. Siempre de la página oficial de Bootstrap también. Vamos a agregar un botón con estilo para ver si se ve bien en la página. Entonces voy a quitar esa etiqueta y voy a agregar un botón. Y no, por el momento no tenemos Bootstrap todavía. Si no estoy mal, yo tengo que volver a compilar el proyecto, ya que cambié el archivo de Angular JSON. Entonces voy a detener la compilación y lo voy a volver a ejecutar con ng-server. Entonces ya terminé de compilar el proyecto y si nos damos cuenta, el botón ya tiene un aspecto de
de Bootstrap, por lo que se instaló correctamente. Entonces a continuación lo que voy a hacer es utilizar una tabla para mostrar esta información, que se ve bastante simple sin Bootstrap. Entonces voy a agregar unas líneas acá. La tabla que voy a utilizar es esta, entonces solo la voy a copiar y le voy a hacer algunos cambios para que pueda modelar los datos que tengo en la lista de arriba. Lo primero que tengo que mostrar es vamos a ver el JSON, la información que tengo está en la carpeta de Assets. Entonces esto sería lo que tengo que mostrar. Lo primero es el ID, lo voy a dejar numeral. Lo siguiente sería el nombre. A continuación está el género y la edad. Entonces de la etiqueta TD, TH y TD las voy a dejar. La directiva de Angular la voy a colocar acá, el ng-for. Igual le voy a decir que por cada variable de mi empleados array, el cual es este, yo voy a acceder a sus atributos, siempre con esta sintaxis de doble corchete, el nombre que le dé a la variable y el nombre del atributo, que en este caso sería el ID. También sería el nombre. Acá tocaría género. Y por último la edad. Entonces ahora ya puedo quitar esta lista que tengo acá. Y ahora la información se debería modelar en una tabla de Bootstrap. Y si se dan cuenta, esta sería básicamente la información que yo tengo acá de mi JSON, reflejada en una tabla utilizando Bootstrap. Entonces de mi parte eso sería todo por el video y gracias.